Bueno, Shabbat Shalom nuevamente para todos ustedes, mis queridos hermanos. Damos gracias al Altísimo, nuestro Padre Celestial, el Gibor. ¿Qué es el Gibor? Poderoso, héroe también, alguien fuerte. De Dios donde viene la palabra Gabriel, ¿sí? Porque es el guerrero de Elohim, significa ese nombre. Damos gracias al Eterno porque nos ha concedido la vida y nos ha dado grandes y ricas bendiciones. ¿Se escucha bien acá? ¿Sí? ¿Tenemos buen sonido? Muy bien. El Eterno ha sido bueno, amados hermanos, y nos ha concedido la vida, nos ha concedido una gran bendición. Su espíritu de santidad está soplando y bendito es el Eterno que nosotros buscamos estar alineados a donde está soplando. ¿Verdad que sí? No queremos, o una de las peores cosas que le pueda suceder a un creyente, lo volvemos a repetir, es que el espíritu de santidad sople para un lado y el creyente vaya para el otro. ¿Por qué? Porque no está alineado con la presencia divina. En estos días hemos estado hablando de lo que es habitando en su presencia, un tema muy importante. Hay temas a los cuales nosotros debemos estar siempre alineados a la presencia del Eterno. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el desánimo, vamos a estar hablando de ciertas cosas que suceden en el corazón de cada uno de los creyentes, de los seguidores del Elohim de Israel. ¿Quiénes son hijos de Israel acá? ¡Aleluya! Amén, amén. ¿Por qué? Porque estamos buscando siempre agradarle a Él. Hemos abandonado todos los sistemas del mundo para agradarle a Él, para exaltarle a Él. A ver, díganme esa palabra, una palabra que resuma o en hebreo que signifique exaltación a Yahweh, exaltación a Yah. Aleluya, ¿verdad que sí? Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre que está en el cielo, porque eso es lo que nosotros siempre debemos hacer. Con cada uno de nuestros actos, con cada una de nuestras acciones, sabemos que nosotros debemos agradar al Eterno y que la justicia de la Torá, de la palabra, de la ley divina, nosotros debemos aplicarla en cada uno de nuestros asuntos. Siempre enseñamos, todos los días debemos de comportarnos como hijos dignos de ser llamados hijos del Elohim viviente. No 6 días pagano, 6 días peor que un gentil y en Shabbat sí israelita. No, eso no es así. Todos los días debemos practicar la justicia. Todos los días debemos practicar la justicia que demanda el Todopoderoso. Justos en todos nuestros tratos, siendo buenos ciudadanos, siendo personas dignas, siendo personas admirables, con buena moral, con buena ética, ayudando al prójimo, sirviendo en todo lo que podemos. Hoy vamos a estar continuando con la tercera parte de la enseñanza de qué es la profecía, qué es un profeta y cómo podemos interpretar correctamente lo que significa el fin del mundo. Estos temas nos están ayudando a tener una base sólida porque estos temas son de madurez tanto personal como espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todavía en la religión y aún en las raíces hebreas de la fe, todavía estos temas se interpreta la palabra como personas que no entienden las escrituras. Se le hace caso a cualquier persona que diga ser un profeta. Se le hace caso a cualquier visión mentirosa. Y las personas terminan siendo objeto de chantajes espirituales, terminan siendo objeto de manipulaciones, terminan siendo objeto de personas inescrupulosas que, como lo dijo el enviado a las naciones, están haciendo mercadería con la fe. Terminamos siendo objeto o burla incluso para aquellas personas que, o motivo incluso ¿cómo decirlo?, de tristeza para aquellos que realmente conocen la palabra, pero porque hemos caído en las garras de engañadores y también de engañados, porque hay personas, hay líderes y maestros con muy buen corazón, pero que lamentablemente están predicando mentira. Y podemos ser honestos, pero podemos estar honestamente equivocados. Así que, amados hermanos, el hecho de tener un buen corazón no significa de que no podamos ser engañados. Y por eso estos temas deben de ser muy importantes. Y hemos estado hablando, amados, de lo que son las profecías. ¿Cuál es el propósito principal de la profecía? A ver, amados hermanos, ¿cuál es el principal propósito de la profecía? Hoy vamos a estar dando el tercer tema de estas enseñanzas, pero amados, vamos a ir escalando. Posiblemente haya un cuarto tema, posiblemente haya un quinto tema,
donde vamos a estar hablando de cosas fundamentales, de principios que incluso se han violado en otras religiones o incluso dentro de la fe hebrea, como el típico tema de estar dando fechas, ¿sí? Ustedes saben que hay personas que dan fechas acerca de la venida del Mesías y todavía hay, y lo hacen adjudicando revelaciones espirituales, lo hacen adjudicando cosas que no convienen. Yo recuerdo un comentario de un rabino, escuchen muy bien estas palabras, dice, maldito todo aquel que dé una fecha acerca de cuándo va a venir el Mesías. Sea maldito. Y un rabino no creyente en Yahoshua como el Mesías. ¿Saben por qué? Porque cuando no se cumple esa profecía, esa supuesta profecía o ese supuesto cálculo, el pueblo ¿qué termina? Termina en decepción, termina en depresión, termina en incredulidad, termina pisoteado su fe. ¿Y qué es lo que hace? Crea apostasía. Por eso yo apoyo mucho ese comentario, aunque suene fuerte, y me hago responsable de esas palabras. Como lo diría Shaul, maldito todo aquel que predique una buena nueva diferente. Pero este rabino lo dijo de esa manera. Porque cuando no se cumplen las fulanas profecías, cuando no se cumplen esas supuestas interpretaciones llenas del espíritu de santidad que muchos adjudican, terminan llevando a la apostasía y a la falta de fe de las personas. Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. De eso vamos a estar hablando, pero hoy vamos a hacer como que una recapitulación, porque ya tenemos varios Shabbatot que dejamos este tema en pausa para hablar de otros temas que creo que hay que tener en cuenta, como lo es la santidad, como lo es la integridad de nosotros, tanto como personas discípulas del Mesías, discípulos y discípulos del Mesías. Entonces, estuvimos hablando de lo que son las culturas, cómo se han interpretado el fin del mundo en diferentes culturas. Hemos estado hablando acerca de qué es la profecía. ¿Quién me puede decir cuál es el propósito principal de la profecía? A ver, ya lo hemos hablado, mis amados hermanos. ¿Cuál es el propósito principal que se dice así en hebreo, Ruach Nebuah, el espíritu de la profecía venga a una persona? ¿Cuál es? ¿Por qué Shaul? ¿Por qué Pablo? Ya a estas alturas creo que lo debemos entender. Ya a estas alturas debemos entender por qué incluso Shaul, incluso Pablo dijo, anhelen los dones, pero sobre todo el don de la profecía. Pero estuvimos hablando de cuál es el motivo principal, el propósito principal de pedirle al Eterno esa conexión con Él. A ver, dos preguntas. Yo interrogo mucho a los hermanos. Creo que preguntando se aprende. Y cuando respondemos, más todavía. Dos preguntas. ¿Cuál es el propósito principal de la profecía? De que ese espíritu de profecía, el don que viene a través de la presencia divina, venga a cada uno de nosotros. ¿Y cómo se llama cuando una persona está tan apegado al Eterno? ¿Cómo se llama en hebreo esa fusión, ese acercamiento? De Vekut. Muy bien, ya me respondió por acá la Ajod Tairelis. De Vekut. De Vekut es estar tan cerca del Eterno, sentir su presencia que nos llene tanto que tengamos conexión con Él. Como consecuencia puede venir una revelación, como consecuencia puede venir una visión, como consecuencia puede venir otras cosas secundarias de parte del Eterno. Pero hay un propósito principal de tener la profecía. De estar tan cerca del Eterno que podamos, esto es un antropomorfismo, de darle una cualidad humana al Eterno, que estemos tan cerca de nuestro Padre, que podamos escuchar el latir de su corazón, sus suspiros, como cuando escuchamos suspirar a una persona, uno dice, oh, ¿en qué estará pensando? ¿Sí? Yo sé que los enamorados suspiran mucho. ¿Dónde estará mi esposa en este momento? Yo sé dónde está con mi princesa en este momento. Un suspiro, ¿verdad? Que estemos tan cerca del Eterno que podamos escuchar ese suspiro de parte de Él. Mi siervo está haciendo un buen trabajo. Mi sierva está orando, está buscando mi presencia. ¿Cuál es el motivo principal? ¿Cuál es el motivo principal de la profecía? A ver, ¿tenemos algún valiente?
Acá el Aguilar también dijo de Bekut. Vamos a ver. A ver. Así es. Aquí, a ver. Aquí nuestra Jot Faridet dio en el clavo. El motivo principal de la profecía es acercarse más al Eterno. Por eso es de Bekut. El tener revelación, el dar una visión o una profecía para un futuro, eso es algo secundario. Ese no es el propósito principal de buscar la profecía. El buscar la profecía, el buscar el don de profecía, es buscar acercarnos más a nuestro Padre, tener una conexión con Él. Por eso hemos hablado que la mayoría de los mensajes eran para el profeta, eran específicamente para el profeta, era para darle aliento, para darle fortaleza, para exhortarle a que se esforzara. Porque estar más cerca del Eterno nos aleja más del mundo. Y cuando estamos más lejos del mundo, nos hacemos más enemigos con el mundo. ¿Qué dijo Yohanan? No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es que el propósito principal de la profecía es alejarnos más del mundo y acercarnos más al Padre. El propósito principal de la profecía no es voy a buscar al Padre para ver qué me revela para fulanito de tal, para fulanita de tal, para la congregación tal, no es para voy a profetizar. No, eso se lo dejamos a las religiones. En la mentalidad hebrea bíblica, el propósito principal de la profecía es alejarme más del pecado. Es guardarme más en Kedushá, en santidad. Tener un acercamiento tal al Eterno, como lo dijo Mashiach, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Eso es de Bekut. Que yo tenga tantas ganas de orar, tantas ganas de acercarme al Eterno, que yo me levante, que me despierte temprano, Padre. A ver, cuando ustedes tienen ansiedad por algo que ustedes quieren hacer el otro día, un viaje, vamos a suponer, un viaje el otro día, ustedes casi ni duermen, ¿sí? ¿Cierto? Se despiertan a cada rato, miran el reloj para ver qué hora es, para ver qué ya amaneció todavía, bueno, voy a dormir otro poquito. Y nuevamente, al rato se vuelve otra vez a despertar. Que eso sean las ganas de estar con nuestro Padre. Eso es un anhelo, es un deseo del corazón que ya no se ve como una carga, es habitar en su presencia. Así como cuando dijo a Wilfredo, así como cuando nos vamos a casar, estamos apurados porque llegue ese día, que llegue la novia rápido. La Wilfredo está ahí lanzándole esas indirectas a su amada que la tiene allí al ladito. Hay que estar conectado, correcto. Eso es de Bekut. Entonces, amados Ajín, recuerden, es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que anhelar la profecía no es buscar para ver qué me revela del futuro. Eso hacen los gentiles, eso hacen los paganos. Por eso terminan consultando a los adivinos, por eso terminan consultando a cualquier persona. Incluso por eso es que en la religión se vuelven tan dependientes del fulano profeta, entre comillas, que van para allá para ver qué les va a decir el profeta y ya no dependen de su relación íntima con el Eterno. Si bien en la cultura bíblica, cuando hay alguien que demuestra ser un profeta fidedigno, se buscaba el profeta para buscar esa revelación de la palabra, de la santidad, de exhortarle a que se acercara más el Eterno. Porque el rol de un profeta es decirle al pueblo, decirle al hombre y a la mujer de Elohim, arrepiéntete. Y el Eterno incluso le daba la capacidad de ver lo que había en el corazón de esa persona. Por eso un profeta tenía la capacidad de llegar a un rey y decirle, había una vez un hombre que era muy rico y tenía una manada de ovejas. Tenía rebaños. Y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita y la cuidaba tanto, la bañaba, la peinaba, dormía casi que con ella y la cuidaba también.
Pero a este hombre rico le llegaron grandes personas, lo visitaron, y este hombre rico no tomó de su abundancia, sino que fue y le tomó la única ovejita que tenía este varón y la mató para darle de comer a sus invitados. A ver, rey, ¿qué hay que hacer con ese hombre? Hay que darle muerte. Ese hombre eres tú. Este profeta recibió una revelación de lo alto para sacarle a la luz el pecado del rey. Pero porque el profeta estaba buscando eso, porque el profeta quería saber qué estará ocultando el rey David. No, era porque el profeta tenía una conexión tan grande con el Eterno que recibía esas revelaciones como consecuencia de su revelación. Perdón, como consecuencia de su relación, de su debekut. Por eso debemos aprender a hacer esa distinción. Hoy en día, cuando nosotros aprendemos esa distinción, aprendemos a reconocer fácilmente, gracias a Adonai, la mayoría de los adivinos, y escuchen muy bien, la mayoría de los adivinos que llegan a las religiones, a las iglesias cristianas, que lamentablemente todos fuimos víctimas de todos esos adivinos. Cuidado, porque eso es un profeta. No, no, no. Al pan, pan y al vino, vino, dicen por allí. A lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Cuando nosotros, muchas gracias, mía. Cuando nosotros aprendemos a detectar a través de la Torá y maduramos conforme a la palabra, reconocemos a través del Espíritu de Santidad, del discernimiento que nos da y del conocimiento de su palabra, si realmente esa persona es un profeta o ha convertido un don, porque no es que no lo tenga, un don de profecía en adivinación, en un show para lucrar. Entonces, es muy importante, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, que aprendamos a diferenciar a quién debemos respetar, no porque seamos faltas de respeto, porque siempre debemos comportarnos con educación, sino en el sentido de a quién debemos respetar como profeta o a quién debemos simple y llanamente no hacerle caso. A quién simple y llanamente no debemos tomar en cuenta para sus visiones mentirosas, para sus engaños. Es que se cumplió. A Walter Mercado también se le cumplieron muchas de sus fulanas profecías. Y lo hace un profeta de la Torá, entonces lo hace un payaso. Cuidado, amados hermanos, en caer en el desprestigio de lo que se te ha concedido. La bendita Torá, la revelación, pero tienes una gran responsabilidad. ¿Cuál? La de estudiar su bendita palabra, conectando siempre esa Torá con el Espíritu. Por eso es que necesitamos la revelación, el espíritu de la profecía, porque dijimos que el espíritu de la profecía es una puerta para alumbrar la Torá, para que la revelación de la Torá, eso profundo, eso que nos llena el corazón y eso que nos nutre el corazón, se haga más fácil. Dijimos que también cuando se tiene el don de la profecía, lo que nuestra intelectualidad puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años en conocer, con el espíritu de la profecía, se puede lograr en 1 minuto. La revelación que viene cuando se tiene el espíritu de la profecía es muy grande. Pero esto no es con arrogancia, esto no es porque yo soy el fulano profeta, sino porque viene la revelación del Eterno por la conexión que se tiene con nuestro Padre. Eso es lo que significa esta palabra técnica, en el que en hebreo se conoce como debekut. Debekut es apego, unión y fusión con nuestro Padre. Es una relación íntima, es una comunión. ¿Qué es comunión? Común, unión. Y hay una unión en común. Estamos refrescando solamente, amados. Vamos a ir adelantando. Entonces, hablamos también en las 2 enseñanzas pasadas acerca de los requisitos para que un candidato sea reconocido como un verdadero profeta.
Vamos a preguntar, así que se preparen porque yo sé que como se dice aquí en Panamá, estamos cuchillo, ¿verdad, mi ajo Nilka? Amén. ¿Verdad, mi ajo Lumi? Amén. ¿Verdad, mi ajo de Marbelis? La ajo Marbelis hace así. Mi ajo Tairelis, mi ajo Edward, mi ajo Wilfredo, mi ajo de Marta, mi ajo James. Estamos así bien preparaditos, los amados ajín. Los demás ajín, los ajín acá en Zoom, allá en Facebook Live. Vamos a ir conociendo, mis amados hermanos. Vamos a refrescar. Vamos a tener esos requisitos para que, y lo estudiamos en la clase 2, en la enseñanza 2 de este tema. ¿Cuáles son los requisitos que la Torah, nuestro Padre, tiene o demanda de una persona, o cómo nosotros podemos reconocer a un verdadero profeta de Adonai? Porque se pueden levantar personas que pueden hacer hasta descender fuego del cielo, y eso va a ocurrir. Cuando entremos al libro de Apocalipsis, vamos incluso a tratar, espero que el tiempo nos dé para ello, de estudiar incluso las diferentes fuentes apocalípticas hebreas, donde se habla en diferentes fuentes, no necesariamente en el libro de Apocalipsis, de revelaciones, donde se habla que incluso el anti-Mashiach va a hacer descender fuego del cielo, y la gente se va a maravillar. Ese chip que mucha gente todavía no ha soltado, de todavía estar trayendo de la iglesia, de que hacen fulanos milagros y la gente se maravilla por eso, nosotros no debemos maravillarnos por eso, porque siempre nuestra línea de pensamiento es la bendita Torah. Por eso hay que estudiar, por eso hay que prepararnos, por eso la meditación en su palabra es tan necesaria, porque si no entendemos la Torah, podemos ser fácilmente engañados. Aún con estas cuestiones sobrenaturales, que las hay. Y no son poder divino del Eterno, sino es poder del otro. Y las hay. Y lo hemos visto. Lo hemos presenciado. Hemos visto cosas sobrenaturales, poderosas. Y la gente se maravilla por eso. Y caen postrados. Y hacen y deshacen y siguen a personas endemoniadas por no estar en línea con la bendita palabra del Eterno. Por eso es tan importante la bendita palabra de nuestro Padre. Es que el Espíritu te revele. El Espíritu te revela, pero a través de su palabra. Te instruye y te da la revelación, pero primero la palabra. Primero, como le diría, siempre vamos a citar a ese varón, a ese siervo de este general, que le dijo, lo que es fácil de hacer. Y si es fácil para ti colocarte a leer y a colocarte a estudiar, hazlo. Y te unes al Eterno en oración, en ayuno, y créanme, la revelación va a venir, porque nuestro Padre no es hijo de hombre para que mienta. A ver, para que un candidato sea reconocido como profeta en el sentido estricto de la palabra, debe de reunir ciertos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito que debe reunir? Rápidamente, mis amados hermanos. Mire, aquí están, ya hasta la Jod Milagro, el Aj Aguilar, ya me respondieron, ya me habían respondido antes de que yo preguntara, y aquí ya están, como le dije, están cuchillo. Solamente lo vamos a mencionar porque esto ya lo explicamos en la clase pasada. Para que un profeta sea un verdadero profeta, lo primero que tiene que ser es israelita. ¿Por qué? Porque la Torah, que es el fundamento de la profecía, se le dio fue ¿a quién? A Israel. Y ahí ya dimos varias citas, estuvimos explicando esto, tenemos la evidencia escritural. A Israel se le dio el don de la profecía por la Torah, por la legislación estricta de la Torah. Antes de que se diera, antes de que Israel fuese llamado un reino sacerdotal, la profecía solamente se le daba a Israel o a toda la humanidad. A toda la humanidad. Pero cuando ya se escoge a Israel como el pueblo escogido del Eterno, se le da la responsabilidad de administrar la profecía y de esa manera transmitir la luz de la Torah al mundo. Yo les invito a los hermanos que vean la enseñanza pasada, si no la han visto, para que puedan entender este punto. Si no es israelita, no puede realmente ser un profeta del Eterno.
Segundo requisito, ¿cuál es? Bendito sea el Eterno por aquellos que toman apuntes, más del Toajota y Relis y todos los hermanos, bendito sea el Eterno por sus vidas, porque eso es el deber ser. Debe ser una persona altamente piadosa. Lo explicamos con abundantes citas en el tema pasado. ¿Qué significa esto? Que debe de ser una persona que debe tener el fruto del Espíritu, lleno del Espíritu de santidad, pero debe tener los frutos del Espíritu bien altos. Una persona con mansedumbre, una persona con mucha shalom, que tenga templanza, dominio propio, que sea una persona llena de santidad, de bondad, con mucha fe, ¿sí? Conectado bien al Eterno. Si ustedes ven a una persona, amado, eso se nota, una persona arrogante, una persona que yo tengo el poder, porque lamentablemente hay muchos con delirios de profeta, y eso se nota, amados hermanos. Ustedes, cuando aprendamos y nos memoricemos esto y lo estudiemos a través de la escritura, a través de la palabra, ustedes, mire, hasta el mejor amigo que ustedes tengan, hasta su papá y su mamá, que el Eterno los libre, pero que ahora que se crean profetas, pásenlo por la lupa de la palabra. Y solamente noten, si ustedes ven, por lo mínimo, esa pizca de orgullo y de arrogancia que tienen esos fulanos profetas, descártenlo. Porque no tienen los frutos del Espíritu de santidad. Debe de ser una persona altamente piadosa. Una persona que sea compenetrada completamente con el Eterno. Porque yo puedo profetizar y no puedo ser un hombre piadoso. Hace mucho que están profetizando y no son piadosos. Amado, la mayoría de los supuestos profetas, lo primero que se ve es la arrogancia y el orgullo. Y a veces ni siquiera se enseña la palabra, porque ¿qué es lo que hace un profeta? Un verdadero profeta del Eterno lo que enseña es la palabra. Lo que enseña es, aparte de todo lo que el Eterno le da, enseña la Torah contundentemente y le da una revelación a la persona que no lo había entendido y que se le hace fácil a la persona entenderle. ¿Por qué? Porque está conectado con el Eterno. Y lo que menos vemos en estos fulanos profetas siempre es: yo hice tal cosa, es lo que hicieron, todo el poder que recibieron para hacer esto y para hacer lo otro, y los supuestos testimonios y las supuestas testificaciones, como para que la gente le crea. Por eso, cuando hay una persona altamente piadosa, no está buscando el aval de la gente, no está buscando el aval del hombre, no está buscando el pago del hombre, porque reconoce que el pago viene ¿de dónde? Del Eterno. No está buscando el galardón de los hombres, sino el galardón de Adonai. Tercer requisito. ¿Cuál debe ser ese requisito? Debe de ser una persona, un maestro de Torah. Una persona, una maestra de Torah. Debe de ser una persona que debe conocer altamente la Torah. Porque si se supone que es una persona que tiene Debekut, que tiene conexión con el Eterno, entonces tiene revelación de lo alto y conoce las profundidades de la Torah. ¿Verdad que sí? Y ustedes deben probar a ese supuesto profeta. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que le vas a hacer? Usted me puede explicar esto y esto. Háganlo. ¿Usted me está probando? Sí, claro, yo lo estoy probando. Yo te tengo que probar para ver si tú cumples con un requisito de la Torah. Porque un profeta, lo primero que debía de conocer era la Torah. Imagínense esto. El Eterno, voy a colocar un ejemplo, a estos fulanitos profetas que hay por allí. El Eterno, y lo digo, y me disculpan ustedes que lo diga de esta manera, pero a veces esto molesta mucho ver cómo engañan a las personas. Le voy a colocar esta anécdota bíblica. Un varón que llegue el Eterno y le diga: cuece tu comida, cocina tu comida con excremento humano. Fue una orden del Eterno, lo voy a hacer. ¿Ustedes lo harían? Vamos a suponer que el Eterno le diga a ustedes:
cocinen su comida con excremento humano. ¿Ustedes lo van a hacer? Viene del Eterno, está aprobado, viene del Eterno. El Eterno le dice, cocinen su comida con excremento humano. El profeta Yo Ezequiel... verificaría la palabra. Correcto. ¿Qué dijo la joven de Elisheva? Yo lo verificaría con la palabra. Porque el profeta Ezequiel le dijo, oh Adonai Yahweh, esto es algo inmundo para mí. Yo nunca he comido nada inmundo. ¿Y qué hizo el Eterno? Está bien, Ezequiel. Era para demostrarle al pueblo de Israel de ese tiempo que estaban comiendo cosa inmunda. Y entonces le permitió al profeta no cocinar con excremento humano, sino con estiércol de los animales. Y aún así era algo inmundo, pero no tan inmundo. Porque ¿qué es lo que defeca los animalitos, las reses? Pasto, la mayoría. Eso, cuando rumean, por eso es que son rumiantes, cuando rumean por sus 4 estómagos, si mal no recuerdo que tienen, me corrigen si no es cierto. La hierbita. No le escuchamos muy bien a Jod. La hierbita pasto. Correcto. El animalito, una res, así como una ovejita, así como un chivito, come el pastito, la hierba, la lleva a un estómago, comen por largo rato, lo acumulan en un estómago, lo sacan, lo regurgitan, lo llevan otra vez a la boca, por eso ustedes ven que ellos paran por mucho tiempo y empiezan a masticar, lo vuelven otra vez a tragar, lo llevan al otro estómago, le sacan los nutrientes, lo vuelven otra vez a sacar y así pasan hasta que por último solamente se defeca la hierba, el pasto. Y entonces todo lo demás ellos lo absorben. Y nuestro padre, el profeta, le dijo, Adonai Yahweh, yo no he comido cosa inmunda. Le citó la Torah al Eterno. Y nuestro padre le permitió ya no hacer eso, sino que fue ahora estiércol. Un fulanito profeta, de esos fulanos profetas, escuchan cualquier voz mentirosa y ya se la adjudican al Eterno. A ver, un varón que ustedes posiblemente hayan escuchado hablar de él, vio un lienzo con animalitos de aves de rapiña, animalitos inmundos. Correcto, mía Roberto. Kefá vio un lienzo que bajó y escuchó por 3 veces en su visión. Él estaba, recuerden que a veces uno en un sueño, cuando estamos en un sueño, nosotros pensamos que en pleno sueño que es real, ¿verdad que sí? Las visiones también son de esa manera. Por eso es que cuando una persona recibe una visión, se asusta, llora, o un sueño, llora, se asusta. Y él tenía hambre, y él tuvo un éxtasis, y él dice, a ver, escuchó la voz y reconocía que era del Eterno, o de Mashiach, no sabemos de quién era la voz en ese momento, pero el que estaba, vamos a suponer que era de Mashiach, y él por 3 veces escuchó la voz, y Kefa le replicó, me imagino con todo el respeto, pero le dijo, no, mi amo, yo nunca, después de 10 años que Mashiach resucitó y fue ascendido al cielo, aproximadamente 10 años, él dijo todavía, yo nunca he comido nada impuro o común. Y todavía cuando le citó la Torah, está porque él, no, ya puedo salir a comer, no. Y todavía cuando terminó la visión, dice la escritura que él se quedó meditando a ver qué significaba esa visión. Y como tenía conexión con el Eterno, automáticamente el Eterno le habló y le dijo, vienen 2 varones, no le temas porque eran romanos, y si los soldados romanos buscaban a un judío, no era para nada bueno. No le temas, Kefa, ve con él, ve con ellos. Le hizo caso a la voz porque sabía que era del Eterno, porque Kefa tenía tenía conexión con nuestro Padre. Y cuando llegó a casa de Cornelio, entendió la visión. Ahora entiendo. No se refería a que ahora puedo salir corriendo a comer chanchito. No, a las costillas. Si no hubiese una comunión. Si no hubiese tenido comunión y si no hubiese sabido que eso está prohibido. ¿Cómo el Eterno te va a mandar a hacer algo prohibido? Los profetas son la excepción, aunque ustedes no lo crean. Los profetas, nuestro Padre a muchos profetas le manda a hacer cosas prohibidas.
A ver, ¿a qué profeta le mandó nuestro padre a casarse con una prostituta, con una ramera? A ver, ¿a qué profeta? A ver, estudiantes de Torá, ¿a qué profeta le mandó a nuestro padre? Lo Anmí, lo Ruhama, comer. ¿Nadie? Sí, está en el Tanaj. Al profeta Osea. Correcto, estimada Josíca, al profeta Josea. 100 puntos para nuestra Josíca y le retamos todos los puntos a todos los hermanos, a todos los retamos y se lo damos a la Josíca. A la 100 puntos a Josíca más positivos por todos los demás hermanos que no contestaron. ¿Sí? A ver, consecuentemente, al un profeta ser un maestro de Torah, obviamente viene el siguiente requisito. Tiene que ser una persona que es obediente a los mandamientos, que demuestra su observancia fiel y verdadera a la palabra del Eterno. Ese es el siguiente requisito. Por eso un fulano profeta que no te enseñe la Torah, que viole los mandamientos de la Torah o que no dé ejemplo de santidad y de obediencia, no puede ser un profeta. Eso fue uno de los requisitos. También hablamos de otro requisito. A ver. Ese es el cuarto, que tiene que tener la obediencia a los mandamientos, ¿sí? Después vendría, ¿qué pasa cuando un profeta, si se cumple la palabra del dicho profeta, hay que tener cuidado con qué? Con la mala enseñanza. Porque puede, aquí es donde va, puede que una persona diga y se cumpla. Pero si te enseña a desobedecer al Eterno, hay personas en el cristianismo que enseñan o dicen y se cumplen las cosas, pero después te dicen, no, el Shabbat no hay que guardarlo. Come puerquito, come esto, come lo otro. ¿Eso sería un profeta? No es un enviado del Altísimo, porque un enviado del Altísimo te enseña a guardar la obediencia, a guardar la santidad. Es algo congruente, debe de haber congruencia. Vamos aquí la Tairelí me está preguntando que si para un profeta necesariamente tiene que ser judío nativo o también puede ser de las naciones. Ya vamos a explicar eso, Jacob. Muy buena pregunta, ya vamos a explicarlo. A ver, también estuvimos leyendo en Deuteronomio 18, en Deuteronomio 13, yo les invito a que ustedes lo lean, y también estuvimos hablando de que un profeta debe tener siempre una señal. Ahí está la palabra. Siempre debe de haber una señal de que fue enviado por el Eterno. Estamos recapitulando, mis amados, de que tiene que tener una señal. Yo soy profeta del Altísimo. Muy bien. ¿Qué señal tienes para demostrar que eres un profeta verdadero? Eso no se hace hoy en día. Y eso es un requisito de la Torá. Si a una Moshe se le pidió una señal, ¿y qué hizo él? La vara se convirtió en serpiente. ¿Qué hizo él? No me creyeron, metió la mano leprosa, volvió a meter la mano, sana. No me creyeron, agua se convierte en sangre. Shalom, shalom, shabbat, shalom. Siempre los profetas debían de tener una señal que demostrara que realmente venían del Eterno. Y una señal para demostrar si realmente es enviado del Eterno. Esta generación incrédula. No, ya va, lo explicamos también. A Mashiach le pidieron señal. Era una generación totalmente incrédula, porque después de tantas señales milagrosas que había hecho Mashiach, todavía no le estaban creyendo. No veían el poder del Eterno allí. Era una generación que, a pesar de ver la palabra, a pesar de estar allí, todavía estaban buscando excusa para desobedecer. Y esos son corazones perversos, que los hay. Yo sé que aquí no, pero los hay. A ver, también estuvimos hablando, amados, de que no necesariamente si un profeta habla de una catástrofe y no se cumple, no significa de que sea un falso profeta. ¿Por qué?
Porque recuerden que nuestro Padre es amoroso, es misericordioso, y si esa persona o ese pueblo o esa congregación o ese grupo de personas se arrepiente, nuestro Padre le perdona. Jonás, el mejor caso de todos. Jonás, por 40 días, es más, él no quería ir porque él decía, yo te conozco, Adonai, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú eres amoroso. Yo no soy como tú, Padre. Yo les quiero cortar la cabeza a todos los de Nínive, porque los de Nínive le han hecho mucho daño a mi pueblo Israel, a tu pueblo, Adonai. Si yo voy, yo sé que si ellos se arrepienten, tú lo vas a perdonar y yo me voy a molestar mucho contigo. ¿Sucedió o no sucedió? En pocas palabras, eso era lo que estaba pasando en el corazón de Jonás. Le huyó tanto al Eterno, tenía tanta conexión que el Eterno lo perseguía por todos lados. Vamos a hablar, decirlo de esa manera. Es más, se fue allá al mar, se escondió por allá en un rincón de un barco y allá lo ubicó el Eterno. Pues, ay, Jonásito, pobrecito. Empezó a sacudirle un poquito el mar, todos empezaron, soy yo. Láncenme ya, soy yo, eso es por mi causa. Láncenme al mar. No, ¿cómo? Ay, por favor, ya yo le estoy diciendo, láncenme al mar. Lo lanzaron y allá el Eterno llegó un pez, un gran pez, una ballena, no sé, un megalodón, no sé. Era un pez. Y allá estuvo 3 días y 3 noches. Y allá dijo, se arrepintió de su actitud, Adonai, voy a hacer lo que tú me mandas. Qué casualidad, coincidencia, el pez lo vomitó en la playa de cerca de Nínive. Al final el pueblo se arrepiente, Jonás se enfurece porque él sabía que lo que iba a suceder. El Padre le da una gran lección y todos todavía aprendemos. Eso significa que si se anuncia una catástrofe por un verdadero profeta y no se cumple, no significa que sea un falso profeta. Posiblemente sí, no lo sabemos todavía. Pero eso no significa de que sea un falso profeta. Porque puede que el Eterno, como es amoroso y misericordioso, nos perdona. ¿Sí? Pero que si se anuncia algo bueno, debe cumplirse al pie de la letra. Un verdadero profeta, cuando habla algo de parte del Eterno, se cumple la profecía a cabalidad. Los profetas hoy en día profetizan lo que está escrito. La mayoría profetizan lo que está escrito ya. No necesariamente. Lo que pasa es que hoy en día, mi querido hermano, hay muchas personas con delirios de profeta y hay personas que tienen don de profecía y que lamentablemente por no tener conocimiento de la Torá, por no haber madurado en la palabra y por todavía tener una doctrina errada, posiblemente, están mal enseñando al pueblo y no están sabiendo administrarse, porque por eso es el conocimiento de la Torá. El conocimiento de la Torá te ayuda a administrarse conforme a la voluntad del Eterno. Por eso es que es tan necesario lo que siempre le exhortamos a los hermanos. Estudia la Torá, grábatelo en la mente, al pie de la letra, pero disciérnelo con el Espíritu. Y eso se logra en comunión, en Devekut con el Eterno. Porque si no se estudia la Torá, se va a terminar comiendo comida cocida con estiércol, con excremento humano. Se va a terminar haciendo cosas indebidas. Y lo más probable que si la persona no ha matado su orgullo y no es altamente piadoso, no es altamente lleno del espíritu de santidad, va a terminar convirtiendo ese don de profecía en un espíritu de adivinación. Entonces, también estuvimos hablando de que una vez que se haya establecido las credenciales de un profeta, ya no se necesita probar más su autenticidad. Ahora el pueblo tiene la responsabilidad de obedecer las instrucciones de ese profeta, una vez que se haya demostrado que un profeta verdadero, que es un profeta verdadero, el no escucharlo se constituye un pecado. Pero por eso debemos dejar de ser gente a la y se va, discípulos a la y se va,
Y hoy en día llegan a congregaciones o a personas que son entre cristianos y raíces hebreas y tienen toda una mezcolanza y llegan y entonces los fulanos líderes todavía con ese espíritu cristiano, y me disculpan la expresión, pero hay que hablarlo como es, empiezan a imponer las manos y ya te profetizo, te doy este don y te doy el otro. Y entonces a veces llegan los hermanitos y le dejan, se le colocan la cabecita a esas personas. Ah, es que no, él está enseñando la Torá. No, no, no. Ese posiblemente puede ser alguien con delirios de grandeza y de profeta. Pero tú, por no estudiar la Torá, te estás dejando guiar de mala manera. ¿Y a quién le estás fallando? Al Eterno, porque el Eterno te dio la Torá. Hoy en día tenemos tremendas ventajas, pero el problema es la pereza y la sinvergüenzura de la gente. ¿Saben qué es fácil? Emocionarse y seguir trayendo las herramientas, por ejemplo, del cristianismo. Voy a leer un versículo y de aquí saco toda la enseñanza. Y a lo que piensan y sienten, a la ahí se va, así enseñan. Y no se guían por la escritura. Y ese es el grave problema. Cuando nosotros estudiamos la palabra, maduramos y aprendemos a detectar aún los falsos maestros. Porque si Kefa, que estaba lleno de debekut, de fusión y de unión con el Eterno, después pecó de hipocresía, ¿no tuvo que arrepentirlo Shaul? ¿No tuvo que arrepentirlo Pablo? ¿Qué no va a pasar con nosotros que somos unas pelotas de barro? ¿Ah? Entonces, ¿por qué es tan importante mantenernos siempre apegados a la palabra? Porque eso nos va a ayudar a no irnos ni a derecha ni a izquierda. Y si lo hacemos con amor, con devoción, con sinceridad y con esfuerzo, vamos a poder alcanzar de Bekut, vamos a poder alcanzar más apego con el Elohim. Pero el problema es que la gente hoy le da pereza estudiar la palabra. ¿O no? Ah, bueno. Voy a orar, pero no leen las escrituras. Voy a orar que el Eterno me revele. Sí, cabezón, sí, cabezona. Pero recuerda que tú ya ahí tienes la palabra. La tenemos gratis. Pero esa ventaja que hoy en día tenemos, muchas veces se convierte en desventaja. Y lo hemos hablado. Entonces, es pecado no obedecer al que ha demostrado fielmente que es un verdadero naví, profeta. Y cuando no lo obedecemos, se nos expone al tribunal celestial. Por un lado, el profeta tiene que demostrar su autenticidad. Y tenemos esos dos parámetros. Debe demostrar su autenticidad y por el otro lado, el pueblo debe verificar esa autenticidad. Y como lo dije, una vez que el profeta haya demostrado esa autenticidad de profeta y que el pueblo haya probado si realmente es un verdadero profeta, ahora es responsabilidad del pueblo escucharlo a ese profeta. Y si no lo escucha, si no obedece, le es contado por pecado. Pero el pueblo, tanto el pueblo como el profeta, deben conocer la bendita Torá. Amados, está el curso de Torá del Moré Yosef Álvarez, que siempre lo hemos recomendado. Si el Eterno nos lo permite, vamos a comenzar este año que viene, o a partir incluso de ahorita del 7º mes, vamos a ver si comenzamos a utilizar esa herramienta judía, pero muy buena, de muy buena ayuda, ese sistema que ellos tienen de estudiar las parashot. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo se siga instruyendo en la Torá. Ya hemos explicado quizás los principios más básicos, los que hay que conocer, limpiando esa basurita que lamentablemente se trae de las religiones. Ahora es tiempo de aprender más Torá, de aprender más apego al Eterno, conectado con la Torá. ¿Sí? Porque ¿cuántos de ustedes han vuelto a recapitular Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho este año? ¿O el año pasado? ¿O el año antepasado? Yo creo que por eso es tan importante que se siga estudiando la Torá, porque si no, lamentablemente, el pueblo no va a seguir, no se va a acordar y no va a entender bien cómo se aplican los mandamientos en el día a día. Porque recuerden, la Torá no cambia, pero sí las circunstancias, sí las situaciones. Por eso debemos aplicar los principios de la Torá que no cambian a situaciones cambiantes.
Y ahí es donde debemos aprender y estar en contacto continuamente con la Torá. Pero obviamente, como lo dije, todavía nos queda ir limpiando ciertas cositas y por eso nos estamos preparando. Estamos preparando nuestra mente, nuestro espíritu para poder absorber de mejor manera la bendita Torá. Pero primero, limpiarnos, porque no vaya a suceder como sucede con muchos, que por no estudiar, por no prepararse, por no tener debekut con el Eterno, por no esforzarse y por ser perezosos y sinvergüenzas, pues entonces están mezclando conductas aprendidas, están mezclando emocionalismo, están mezclando cosas, espíritu de adivinación, ahora con las raíces hebreas de la fe. Y los que los escuchan no aprenden a distinguir, no hacen distinción de lo bueno con lo malo. ¿Qué es eso, mira? Que se ha enseñado de que solamente una persona que el Padre le habla. Y un día va a recibir lo que según el Padre le habló a esa persona. Pero no es así. La idea es que todos aprendamos. Así es, mira. Entonces, hay un día que la gente se congrega porque el Padre le habló a esa persona y ese día esa persona va y se congrega porque esa persona le va a hablar de parte de Dios. Y no es así. Amado, por eso es que el pueblo debe aprender Torá, porque el pueblo tiene la responsabilidad de probar los espíritus, de probar quiénes son o quiénes vienen de parte de Adonai. Por eso es que siempre lo hablamos, la responsabilidad. Vamos a hablar de Yeshua Metzudá, de fortaleza de salvación. La responsabilidad de esta congregación no solamente de las Moshiach, de la Roberto, de mi persona, no solamente es nuestra. Por eso es que el pueblo tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de prepararse. Por eso es que surge los ministerios, por eso es que surge, mira, hágame el favor y me sirve un poquito de agua ya que, disculpe usted, por eso es que surge también las personas con debekut, por eso es que los discípulos en Hechos 2, perdón, en el libro de los Hechos, de los apóstoles, dijeron, a ver, nosotros ahorita no podemos estar sirviendo las mesas, no podemos estar en esto porque si hacemos una cosa, no hacemos la otra. Busquen a varones, ahí está Esteban, está Felipe, está el otro, porque ya eran personas que estaban preparadas, tenían esa conexión, adquirieron esa responsabilidad, pero gente preparada en la Torá. ¿O no? ¿No les dio una cátedra a Esteban, a los del Sanedrín? Les resumió con palabras llenas de poder del Espíritu, les resumió gran parte de la Torá. Y todos maravillados. Pero los religiosos, aún con revelación de lo alto y con palabras llenas de poder, les va a chocar cuando se les hable cuando se les confronte a su doctrina, porque eso fue lo que sucedió. Entonces, mis amados, por eso es que es la responsabilidad del pueblo es estudiar la palabra, es vivir la palabra, que hayan hombres y mujeres comprometidos con el Eterno, de tal manera que la presencia divina se fluye a través de esa persona. Por eso es que dice Shaul, dice Pablo, que si alguien recibe una profecía, que sean 2 o a lo mucho 3. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba comprometido, esas congregaciones estaba comprometida con el Eterno. Y el Eterno le daba revelación a esas personas. ¿Y qué sucedía? Shaul les estaba diciendo, muy bien, pero el espíritu del profeta debe estar sujeto al profeta. El espíritu de profecía está sujeto al profeta. Por eso, si no en desorden, habla uno, vamos a probar, el pueblo debe probar si esa revelación realmente es cierta, si eso que dijo esa persona realmente viene del Eterno, o es la arrogancia, el orgullo, o quizás otro espíritu hablando. Por eso es que el pueblo debe de prepararse. El Padre tiene una palabra para ti y se empiezan y por ahí se van. Así te dice el Padre. Mira, sabe que el Padre tiene una palabra para ti. Hoy en día sucede eso. Y las personas sí, oh, sí, sí, sí. Y se llenan y se infusionan. ¿Qué palabra tienes para mí? Esta. Ah, ok. Si es algo que está en mi interior, solamente el Padre conoce mi corazón. Amén. Yo sé que el Eterno me está hablando a través tuyo, pero no por eso automáticamente lo voy a
Porque si ya automáticamente el problema del pueblo es que automáticamente al recibir esa palabra de parte del Eterno por medio de esa persona, automáticamente esa persona ya es incuestionable. No, esa persona todavía es un ser humano. Y aún si todavía no ha matado su orgullo, eso lo puede llenar más de orgullo. Aún esa persona te puede enseñar cosas malas. Aún esa persona puede fallarle al Eterno y te puede fallar a ti como un ministro de parte, una ministra de parte del Eterno. La responsabilidad del pueblo es que estudiar Torah, guardar Torah, vivir la palabra, conectarse con el Eterno y adorar solamente al Eterno. Porque si no entiende esto, puede caer en idolatría. Es que él me habló y me dijo cosas que no le haya contado a nadie. Y ya por eso, si él me dice algo, yo le obedezco porque él es un profeta. Y resulta y pasa que puede estar haciendo cosas indebidas. Resulta y pasa que tú, por tu idolatría, estás cayendo en deshonrar al Eterno. ¿Estamos entendiendo? Dígame a J. Irelis rápidamente para yo poder expresarle a los hermanos acá. Por ejemplo, puede haber ejemplo, comienza a decirte cosas que tú no le has contado a nadie y te lo comienza a decir. Entonces uno queda como que, wow, sí, pero ¿cómo sería? ¿Qué estaría manifestándose? ¿Y será que ese tal profeta tiene? A ver, Joti, por eso en la clase pasada hablamos un poco de eso. En Deuteronomio 13, de Barín 13, allí vamos a poder ver toda esa parte. Porque ahorita tiene dos preguntas muy importantes. Por favor, manténgalas allí. Quizás cuando lleguemos al punto, tú levantas la mano y la refrescas para anexarla allí. Porque esas dos preguntas van con el tema de hoy. Van con lo que estamos hablando y las tengo allí preparaditas. Sí, las tengo allí preparaditas. Entonces, muy buena. Me gustan los hermanos y hermanas que están pendientes, que preguntan y que están conectados también y entienden lo que se está hablando. Entonces, amados, dijimos que antes la profecía estaba abierta a toda la humanidad y aquí vamos a ir con la primera pregunta de la J. Irelis. Vamos a ir respondiendo de una vez. Ella preguntó hace rato si un profeta tenía que ser solamente del pueblo judío, porque el primer requisito es que sea israelita, ¿verdad que sí? Si entonces hoy en día solamente pueden haber profetas solamente judíos. Primero recordemos que antes la profecía estaba para toda la humanidad. Llega el pueblo de Israel, acepta el pacto en el monte Sinaí. El pueblo de Israel pasa a ser parte, llega a ser ese reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Mediador entre el Eterno y los hombres, ¿sí? El pueblo de Israel pasa a ser el mediador entre el Eterno y las demás naciones, porque fue para el llamado un reino de sacerdotes, Melajeta Coanín, un reino de Coanín, de servidores, pero mediadores y administradores de los bienes sobrenaturales. Es decir, que ahora la profecía queda circunscrita solamente para Israel. Solamente Israel es quien puede administrar realmente conforme a la Torah, en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que en el sentido estricto de la palabra, según la exigencia de la Escritura? Porque sabemos que las demás, en el primer tema hablamos que las demás religiones, las demás civilizaciones tienen videntes, tienen profetas, el cristianismo tiene profetas. ¿Sí me explico? El cristianismo católico, evangélico, hay profetas en el hinduismo, hay profetas en el zoratrismo, hay profetas, pero no son conformes a la palabra. Por eso estamos hablando en el sentido estricto de la palabra, es que estamos hablando acá en este momento. Entonces, como sabemos que el pueblo de Israel es la nación del pacto, la profecía fue dada a nuestro pueblo. Y es por eso, amados, que cuando una persona de las naciones se convierte al Elohim de Israel y echa mano, porque hay varias formas de convertirse en parte del pueblo, ¿no? Según el mundo hoy, según el pueblo judío también, y echa mano en ese proceso los méritos redentores de Yahoshua, nuestro Mesías, Adonai no lo deja fuera. Lo injerta contra la naturaleza, en el olivo natural, y lo hace partícipe del pueblo de la profecía. Y lo hace candidato a profeta también. Allí está su respuesta.
no solamente es para los judíos, porque ellos son nativos. Como dijo Shaul, ¿cuál es su ventaja? Mucho. Pues ellos son los pactos, las promesas. Ellos no tienen a Yahoshua como el Mesías, pero independientemente ellos están bajo pacto. Nosotros estamos bajo pacto gracias a Mashiach. Si no, estamos fritos, estamos desligados, estamos sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Quien nos conecta a los pactos es Mashiach. Quien nos conecta con Israel es Mashiach. Bueno, es el Eterno a través de Mashiach. Entonces, ¿qué sucede si una persona niega a Mashiach? O una persona se convierte a Israel, una persona de las naciones, estamos hablando, ¿no? Sin incluir los méritos de Mashiach, esa persona no trae formación como pueblo de Israel bíblicamente hablando, y no lo hace candidato para la profecía. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, si una persona niega a Mashiach por convertirse, por hacer aliada a Israel, por convertirse a judío, como sucede, como está lamentablemente sucediendo, muchos apostatando, me hice judío, ahora soy parte del pueblo, es la única manera, ustedes son noágidas, ustedes son esto, ustedes son lo otro, la única forma es haciéndote judío, es que te puedes hacer, ok, negaste a Mashiach, sí, muy bien. Porque la única forma que el Eterno acepta a las naciones que se conviertan al pueblo de Israel, o no a todas las naciones, porque obviamente todas las naciones, si no, todo el mundo sería israelita, no. De los escogidos entre las naciones que van a ser parte del pueblo, para poder ser parte del pueblo de Israel, tienen que echar mano a los méritos redentores del Mesías sufriente, Yahoshua de Nazaret. Si no, no pueden ser verdaderos israelitas. Y aparte, como no son verdaderos israelitas, pues todavía que siguen quedando fuera del beneficio del don de la profecía. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué dice Romanos 11, 25 al 32? ¿Me lo leen, por favor? Creo que es una de las primeras citas que estamos leyendo hasta los momentos. Romanos 11, del 25 al 32. Mira, Roberto, si está por allí. ¿Cómo no, amado hermano? Romanos 11, del 25 al 32, dice así. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que con respecto a la buena noticia, son enemigos para ventajas de ustedes, pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concebida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi Roberto. Muchas gracias. A ver, tengo una pregunta muy interesante de la hermana Hilda. Dice, las Santas Escrituras tienen los profetas mayores y menores, y Yahshua es el testimonio de profecías. ¿Por qué va a tener necesidad de profetas en este tiempo si todo está escrito en la palabra? ¿En el Nuevo Testamento podría estar manipulada sobre profecías? Pero en el Nuevo Testamento podría estar manipulado sobre profecías. Gracias, bendiciones de Yahweh, amado pueblo de Israel. Recuerden, amados hermanos, que cuando nosotros hablamos de profetas, por eso es muy importante primero cambiar el concepto que hemos heredado. Un profeta es alguien que tiene una alta conexión con el Eterno. Es una persona que vive en santidad extrema. Es una persona que se conecta con el Eterno y que como consecuencia
como efecto secundario, recibe revelaciones, recibe alguna palabra. Recuerden que si no necesitáramos en todo tiempo, recuerden que dijo Kefa, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Y por eso tenemos incluso la revelación de Mashiach, el libro de Apocalipsis, ¿verdad que sí? Tenemos ya todo descrito. Pero ¿qué sucede? La profecía hasta cierto tiempo había quedado sellada. ¿Qué significa esto? Que había quedado bloqueada hasta que fuese el tiempo de la restauración. Por eso es que hoy en día tenemos un conocimiento que no es porque seamos la gran cosa, sino porque viene revelación del Eterno. Dice la palabra que en los últimos tiempos se derramaría el conocimiento de Adonai Yahweh. ¿Pero eso sucedió en décadas anteriores? No, porque estaba bloqueada ese cumplimiento profético. Hay profecías que se van a cumplir más adelante. Pero ¿por qué hoy en día necesitamos el don de la profecía? Porque nuevamente, el don de la profecía no es, la prioridad no es para tener visiones del futuro, o qué le está pasando a los hermanitos, o qué es lo que le está... No, el don de la profecía es para obtener acercamiento al Eterno. Es para escuchar su voz, es para conectarnos más con Él. Por eso es tan necesario entender este punto. ¿Por qué también es necesario que hayan personas con ese don tan activo, que tengan tanto de Bekut, conexión con el Eterno? Porque eso va a ser para la edificación de la congregación. ¿Por qué le voy a responder a la hermana conforme a lo que dijo Mashiach o a lo que dijo Shaul? El Mesías instituyó a pastores, a maestros, a apóstoles, vamos a hablarlo para que todos los entiendan, a profetas. Es decir, que cada ministerio, así como se necesitan pastores para pastorear y administrar y guiar al rebaño, también se necesitan maestros, es decir, que sigue vigente los ministerios de maestría, de personas llenas de conocimiento del Eterno, de la Torá, pastores con una voluntad fuerte, con un carisma, con fortaleza mental, espiritual, para poder guiar y sabiduría de lo alto. Pero también se necesitan profetas, personas con no todos tienen ese acercamiento al Eterno, que es necesario. Sí, digo Shaul, anhelo que todos profeticen, que todos se acerquen al Eterno, que todos, y profetizar incluso, mis amados hermanos, es recibir una revelación profunda de la Torá, y que no porque lo escuchó de otra persona, sino porque el Eterno, así como a Shaul, que le dio una revelación, y él lo entendió que era todo verdad porque él era un maestro de Torá y todo iba aplicado a la Torá. Él pudo entender por qué los profetas hablaron de Mashiach, pudo entender tras bastidores lo que se estaba hablando. Entonces, ¿por qué hoy en día es necesario incluso los profetas? Porque son ellos también, o ellas, las que reciben esa revelación de parte del Eterno, porque a cualquier hermano o hermana, quizás porque le haga falta conexión con el Padre, el Eterno no le habla directamente, pero sí le habla a través de un hermano o una hermana que recibió una visión, que recibió una palabra para ese hermano, para esa hermana. Pero por eso es necesario que todos aprendamos a discernir correctamente la Torá, porque, amados, es muy importante que no... Hay una línea muy delgada entre los falsos profetas, no todo el tiempo, pero sí en la mayoría de las veces. Hay una línea muy delgada en aquellos que quieren llamar la atención, en aquellos que todavía no han matado su carne. Recuerden que los dones, lo acaba de leer nuestro Roberto, los dones y el llamamiento son irrevocables. Y el Eterno da dones también a las congregaciones y también a los de afuera. Por eso es que no crean que hay personas que hacen pecado y medio, pero también tienen cierta facultad extrasensorial, si se puede llamar de esa manera. Es porque aún para los rebeldes, dice el Salmo, el Eterno ha repartido dones. Entonces,
Así como se necesitan pastores, líderes, maestros, también se necesita que el espíritu de la profecía que viene de parte del Eterno a través de su espíritu de santidad se manifieste en cada uno de nosotros. Pero recuerden que la prioridad es para acercarnos más al Eterno. Que de repente el Eterno nos llene tanto de su presencia que podamos sentirla. Un temor y un respeto. Un temor, un respeto, una reverencia a nuestro Padre, una santidad absoluta. Y eso va a hacer que las personas, que el pueblo crezca, que el pueblo se sienta más apegado al Eterno, que el pueblo se llene más de santidad, que el pueblo se acerque más a nuestro Padre, que el pueblo se motive más, encienda esa llama en el altar de su corazón para el Padre. Porque hay gente con conocimiento, pero que ya están apagados, que les cuesta ya orar, que les cuesta ayunar, que les cuesta, que solamente se motivan y ahí se basan las cosas. Por eso es que vemos a personas que incluso ya ni les interesa, así sea, hasta hacer las cosas en orden, bonito para el Padre, bien vestiditos. ¿Sí? Hasta eso hay personas que ya les cuesta hacerlo. Yo me alegro mucho por los hermanos que se motivan para hacer las cosas, que quieren, vamos a celebrar Shabbat, muy bien, vamos a adornar la mesa, vamos a prepararnos, vamos a orar, vamos a hacer todo bonito para el Eterno. A mí me gusta andar con ese tipo de personas. Voy a prepararme, voy a tener todo listo, en mi casa se hace esto, se hace lo otro, porque Shabbat, recuerden, es uno de los puntos de conexión que tenemos semanalmente con nuestro Padre. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos que el don de la profecía, obviamente, no está, ya está bloqueado. No, amados, claro que no. Aún más que nunca. Dijo el profeta Joel, tus ancianos profetizarán, tus jóvenes tendrán visiones, etcétera, etcétera. Eso no necesariamente los hace un profeta de oficio. Pero se puede estar recibiendo profecía. Se puede estar recibiendo revelación de lo alto. Pero eso no lo hace un profeta. Eso no lo hace una persona que sea infalible. Cuidado con eso, mis amados. La pregunta: ¿por qué Adonai permite que existan los falsos profetas? Eso creo que fue, ¿cuál fue la segunda pregunta que usted me hizo hace rato a J. Irelis? Muy bien. ¿Cómo podemos detectar a una persona que realmente tenga debekut con el Eterno? O simple y llanamente lo que esté haciendo es buscar llamar la atención, delirios de grandeza, que le importa más a veces el respaldo de los hombres que le aplaudan a realmente estar haciendo la voluntad del Eterno. Porque la mayoría de los profetas casi no querían hacer lo que el Eterno les mandaba. El único que vemos en la escritura, ¿quién fue? Isaías. Hineni, Shelacheni, aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Pero de resto, la mayoría de los profetas, yo le digo al profeta Jeremías, solo soy un muchacho. Moshe, no soy hombre de palabras, búscate a otro. Eliyahu, mátame, no quiero vivir más, ya, no quiero. No es fácil. No es fácil. El problema es que allí es donde vemos realmente a una persona, incluso a un profeta, de este ímpetu, porque no quieren incluso a veces hacer las cosas porque saben a qué se van a enfrentar. Mucha gente no sabe a lo que se enfrenta cuando, y sobre todo en este tiempo, no se están metiendo en camisas de 11 varas, diría mi abuelita. Yo nunca entendí el dicho, pero sé que es algo difícil. Porque no han entendido lo que es hacer la voluntad del Eterno en contra del mundo.
Y mucha gente, ahí es cuando uno se da cuenta que lo que quieren es llamar la atención. Quieren es ganarse, venga, llamar la atención. Pero, mi estimada Jod, debemos aprender, y voy a ir respondiendo a su pregunta, quizás ya por el tiempo, debemos aprender a guardar bien los mandamientos. Muchas personas han buscado a otras para conectarse con Elohim. Nuestros hermanos judíos en varias épocas incluso han hecho el esfuerzo por restaurar la espiritualidad del alma judía en otras épocas, ¿sí? Y lamentablemente, por no tener debekut con el Eterno y no basarse solamente en la Torá, han adoptado incluso culturas, enseñanzas paganas. ¿Cómo qué? Como lo que es el Zohar hoy en día. ¿Ustedes han escuchado el Zohar o el Zohar judío? Eso es una obra que poco, en mi opinión, hay que sacarlo con lupa las cosas que puedan servir, porque está cargada. Es más, su origen viene del paganismo, viene del pitagorismo, viene del sufismo, viene de las ideas del reencarnacionismo, de la transmigración de las almas, de todo este tipo de ideologías paganas adoptadas del hinduismo, desde antes de Mashiach. Pero como lo veían muy espiritual y ellos se estaban secando en cierta época de esta era, y para seguir desechando a Yahoshua y no entender que en la Torá tenemos y en Mashiach tenemos todo lo que necesitamos para conectarnos con el Eterno, le echaron mano a estas herramientas y crearon cosas que les han alejado del Eterno. Crearon cosas, adoptaron cosas que les han alejado a miles de años luz del Eterno. Y eso sucede, ya hablamos del judaísmo, resumiendo, pero eso sucede también en el cristianismo. Han adoptado teologías paganas, han adoptado conductas que vienen de la superstición, aunque ustedes no lo crean, como yo le llamo el cabalismo cristiano, no canibalismo, el cabalismo cristiano. Han adoptado cosas paganas. ¿Por qué? Porque tampoco se apegaron a la Torá. Nosotros, para conectarnos al Eterno y sentarnos en los lugares celestiales juntamente con el Eterno, tenemos a Mashiach, a Yahoshua. No sentarnos después que muramos porque ya sabemos que no vamos a ir al cielo. Sino, estoy hablando de que ahora nosotros accedemos al Padre a través de ¿quién? A través de Mashiach. Nosotros nos podemos conectar al Eterno a través de Mashiach. ¿Por qué? Porque Él es nuestro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mashiach, amados, es la puerta para comunicarnos con Adonai. Una persona que tiene la Torá y realmente tiene a Yahoshua no requiere de estos instrumentos para conectarse, para realmente tener debekut con Elohim, porque ya está conectado con la divinidad. Ya estás en los lugares celestiales con Mashiach. Ya tenemos acceso a vivir ¿en qué? En unión, en Ejad con nuestro Padre. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Y ya vamos a ir al punto para su respuesta, mi estimada Jod. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 dice así: así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Aleluya. Repita nuevamente. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Aleluya. Acerquémonos confiadamente al trono. Ustedes sabían, vamos a colocarle el ejemplo de la reina del libro de Esther. Acercarse al trono significaba que si el que se acercaba podían matarlo. Sin permiso, podían matarlo. ¿Por qué? Porque ese era el protocolo. Nadie podía ir al rey sin ser llamado. Y ahora nosotros, teniendo a Mashiach, podemos acercarnos
confiadamente. Podemos acercarnos allí. Amados, la puerta para comunicarnos con Adonai es Mashiach. No todas estas cosas absorbidas del paganismo y ahora espiritualizadas y transformadas por el judaísmo y por el cristianismo como supuestas conexiones o formas para conectarnos. Y vamos a detalles, las supuestas lenguas, las supuestas esas infusiones, las supuestas danzas santas, las supuestas cosas que se inventan, la risa santa, para poder tener o llamar una supuesta espiritualidad. Porque ahora la gente, como tiene pereza de estudiar la Torá, que todo el tiempo es conocimiento, conocimiento. Sí, pero ya va, eso tiene que ir de la mano con una vida con conexión con el Eterno. Orar continuamente, sin cesar, dijo Shaul. Buscar esa presencia, clamar, gemir delante del Eterno. No levantarnos de nuestro lugar de adoración y de oración para el Eterno, sino diciendo como Moshe, si no siento tu presencia, Padre, no me voy a levantar de aquí, no me voy a levantar de aquí, hasta que no me des de tu presencia en este momento. Pero allí en la intimidad, no cuando quieras aparentar delante de los demás, porque eso es hipocresía. Y de esa manera, cuando tú te levantes de allí, cargadito y cargadita con la presencia del Eterno y estudies la palabra, ¡wow! Me siento seguro en la presencia de Adonai. Puede presentarse cualquier mujer mal vestida y volteamos la carita para un lado. Puede presentarse, como se dice por allí, el Adonis, y las hermanitas voltean la cara para un lado. Sean solteras o casadas. ¿Por qué? Porque hay conexión con el Eterno a través del Espíritu y a través de su palabra, que es lo que ministra el mismo Espíritu. Pero no echando mano a herramientas paganas. Todos estos detalles debemos aprender a detectarlos en las personas. Una persona, por eso es tan importante que cuando tú estás allí de rodillas delante del Eterno, ¿qué es lo que debemos pedirle? Que su presencia no nos falte nunca. Padre, quiero sentirte en este momento. Háblame, por favor. Quiero estar conectado contigo. No que mi corazón no se endurezca delante de ti. Padre, hazme sentir que estás conmigo, Padre. Hoy voy a consagrar mis ojos. No mañana, no, Padre. Hoy voy a hacerlo. Que mi corazón no se endurezca. Padre, dame discernimiento porque lo necesito para poder detectar esas doctrinas falsas y esos supuestos profetas que vienen con falsedad a enseñarnos cosas que no son. Porque vienen queriendo pompa y platillo. Vienen queriendo el pago de los hombres y no están enseñando tu palabra. Quiero descubrir lo que está envuelto en apariencias de piedad. Y de esa manera, cuando nosotros tenemos la presencia del Eterno, aprendemos a no hacerle caso a esas cosas. Tú no tienes el Espíritu. Así me han dicho a mí, yo sé que a ustedes también le pueden haber dicho. Tú eres un judaizante, tú eres un pagano no, a mí no me han dicho pagano, pero sí me han dicho judaizante, sinagoga de Satanás, demonio, hereje, blasfemo, de todo un poco. Pero cuando nosotros entendemos lo que estamos haciendo y recibimos no solamente esas fulanas confirmaciones, sino que buscamos no solamente una confirmación, sino reconfirmar y reconfirmar a través de la palabra y siempre preguntándonos, ¿seré yo que estoy loco? Porque el que esté firme, procure no caer. Ahí vemos lo que es en realidad cuando dice que la verdad absoluta no la tenemos. Correcto. Pero sí es cierto que cuando una persona cuestiona lo que está haciendo, esa persona ya le está mostrando que no tiene un fruto del Espíritu de Santidad. Porque el Espíritu de Santidad te hace discernir entre el bien y el mal. Así es. El Espíritu de Santidad nos ayuda a hacer distinción. Todo a través de la bendita palabra de nuestro Padre. Todo a través de la presencia divina. Pero entonces, a ver, ¿por qué Adonai permite que existan falsos profetas? ¿Por qué nuestro Padre Celestial Yahweh permite que existan falsos profetas?
Ya vamos a ir culminando, mis amados. Vamos a ir culminando por acá con la pregunta de nuestra J. Irelis y dejamos para el próximo la cuarta parte. Por favor, me leen Deuteronomio 13 del 1 al 4. Deuteronomio 13 del 1 al 4. Mira, Roberto, si está por allí. ¿Cómo no, Aquí amado vamos. hermano? Deuteronomio 13, del 1 al 4, dice así. Si aparece entre ustedes un profeta o un intérprete de sueños y te da una señal o un portento, diciendo, sigamos y adoremos a otra deidad, la cual no has experimentado, aun si la señal o el portento que te mencionó se cumple, no le hagas caso a las palabras de ese profeta o de ese intérprete de sueños, porque Yahweh tu Elohim te está probando a ver si en verdad amas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y tu ser. No sigas a nadie que no sea Yahweh tu Elohim, y no reverencies a nadie, sino a él. Observa sus mandamientos solamente, y haz caso solamente a sus órdenes. No adores a nadie que no sea él, y aférrate a él. Amén. Aleluya. Deuteronomio de Barín 13 del 1 al 4. ¿Por qué Adonai Yahweh permite que existan los falsos profetas? Porque esto es una prueba. Esto es una prueba. ¿Para qué? Para ver si nosotros solamente le amamos y le adoramos a él. Por eso es que él permite que incluso hayan personas que digan que son profetas, que den supuestas profecías. Yo les invito a todos los hermanos que todavía tienen preguntas que ya hemos explicado, no la J. le dice también, pero que no hemos explicado, que ya hemos explicado en las enseñanzas pasadas, que vean las dos enseñanzas pasadas, porque estos temas son para alcanzar madurez. Estos temas son para que nosotros entendamos que puede venir sea quien sea, que nosotros no nos debemos maravillar por las señales. Deme un segundito, mi ángel, ya le vamos a pasar el micrófono. Que no nos debemos maravillar por las señales, no nos debemos maravillar por lo que puedan hacer o decir, incluso hasta que revelen los pensamientos de nuestro corazón. Eso, nosotros no nos debemos maravillar por eso. Debemos aprender a madurar, a sacarnos ese chip que muchas veces todavía no nos hemos quitado de la religión. Es que le hizo crecer 2 centímetros o una muela a la persona. Y automáticamente eso es el poder del Espíritu. No son simplezas para el Eterno. Pero eso no nos debe a nosotros escandalizar. O que llene, no haya congregaciones. Aquí hay un avivamiento. No, eso no es el hecho de hay templos paganos que tienen 1,000, 2,000, 3,000 personas, 5,000 personas, y eso no los hace. Es que la Torah, claro, pero la Torah no es para todos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero debemos hacer el trabajo, sea con 1, con 2, con 1,000, con 10,000. Pero el hecho, mis amados hermanos, es que nosotros debemos siempre estar apegados a la palabra del Eterno. Si nos dicen a nosotros una profecía y se cumple, el Eterno lo envió para que me diera esa profecía. Muy bien, pero no por eso le puedo seguir haciendo caso a todo lo que me dijo. No por eso ustedes le tienen que estar haciendo caso todo el tiempo a la Francisco. Ustedes tienen que verificar que lo que uno habla esté conforme a la palabra. Pero ¿cómo lo vamos a verificar si no estudiamos? ¿Cómo lo vamos a verificar si es el Eterno el que nos está ayudando a entender la palabra a través del hermano o a través de la hermana si no estudiamos también? Si no nos proponemos a verificar, a estudiar, a leer y a orar por sobre todas las cosas. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que estamos viviendo tiempos de restauración y que vamos a ir hilando o llevando este tema para que nosotros podamos alcanzar madurez. Por ahí me recordó mi hija Aguilar que en el segundo tema hablamos de una profecía
de un tal Gary Parker, ¿sí? Que dijo que el 26 de julio iba a llegar los alienígenas a Israel. 26 de julio, ahorita estamos en agosto, ¿verdad? Sí, hoy es 6 de agosto, es decir, hace 12, 13 días, 11 días por allí, que iba a llegar a Israel iban a llegar los alienígenas y que iba a haber un ejército de millones de personas allí frente a Israel que le iban a hacer la guerra a los alienígenas. No he visto todavía ninguno, no sé ustedes si... ¿Un falso profeta? Un falso profeta. Un falso profeta. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas cosas no se cumplieron. Es que era una catástrofe. Aquí él estuvo hablando de situaciones muy específicas. Hoy en día tenemos guerras por todos lados. Nuestro pueblo ahorita lo están bombardeando. Hay una situación muy tensa. Tenemos China bombardeando a Taiwán, Rusia con Ucrania, Israel con los grupos terroristas islámicos. Todo esto tenemos que aprender a interpretarlo a la luz del espíritu de la profecía. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, amados? ¿Cómo hacemos para poder tener el discernimiento? La Torá lo ofrece. Y vamos a seguir ahondando y profundizando en estos temas, porque sí me interesa que estos temas sean de ayuda a la madurez espiritual de los hermanos. No podemos seguir estando y cayendo en las garras del enemigo. Por eso es tan importante que se estudie la Torá. Los hermanos que no han estudiado las enseñanzas anteriores, vuelvan a estudiar, vuelvan a leer, si no la han escuchado, escúchenla. Los que ya la escucharon, vuelvan a hacerlo. Estudien, prepárense, tengan en cuenta estos requisitos para que no se dejen llevar por la mayoría de los falsos profetas que hoy abundan en este tiempo. Y por muchos pseudo mesiánicos, pseudo israelitas que todavía andan con cosas del cristianismo y andan enseñando a la falta de madurez, a maltratar las raíces hebreas, a maltratar la doctrina de la Torá por sus malas enseñanzas. Pueden sonar muy bonitas, pueden sonar que son de la Torá, pero resulta y pasa que estas cosas no vienen alineadas al espíritu de la Torá. Y por eso es muy importante la madurez, la seriedad del creyente y el esfuerzo que se debe de hacer. Ya basta de ser perezosos y sinvergüenzas. Porque nosotros hay un mundo que debemos predicar, que debemos ganar, que debemos vamos a utilizar la palabra, debemos evangelizar. ¿Para qué? Para que se acerquen al Eterno. Porque los tiempos son cortos, los tiempos son malos. Y como lo dije, yo creo, es mi opinión, que somos quizás la última generación que vaya a ver esta era y que vaya a tener el privilegio de entrar a la edad mesiánica. Yo creo puede que ya estemos viejitos cuando eso suceda, puede que ya estemos, pero yo creo que esta es esa generación, porque ya los tiempos son bastante cortos. No estamos anunciando fechas, no estamos diciendo, pero amados, tampoco estamos profetizando, sino que estamos discerniendo los tiempos de los cuales estamos viviendo. Y, amados, la profecía es algo que se tiene que pedir al Eterno para que busquemos esa conexión con nuestro Padre. Porque si tenemos de Bekut con nuestro Padre Celestial, vamos a tener harto conocimiento de la palabra. Vamos a tener presencia divina en nosotros dirigiéndonos. Y que nos diga, así como a Shaul, así como a Kefa, ve con esos hombres, ve a hacer esto y ve a hacer aquello. Porque va a ser el Eterno quien nos va a dirigir y nosotros bien apegaditos a su palabra. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.